tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al tema número 4 de personal social. La guerra contra Chile, parte 2. Empecemos. Chile declaró la guerra al Perú el 5 de abril de 1879. Para aquel entonces, la República de la Estrella Solitaria ya estaba en campaña militar, porque en febrero del mismo año, 1879, había invadido el litoral boliviano de Atacama. Ahí vamos a las causas de la guerra y ahí la causa inmediata, ya sabemos, es el desconocimiento por Hilario Andaza del acuerdo que se ha hecho con Chile de dejar sin impuestos durante 25 años de explotación chilena del salitre del territorio boliviano. Cuando Hilario Andaza decide desconocer eso y decide poner un impuesto de 10 céntimos al quintal de salitre, eso le da el motivo a Chile para declarar la guerra. Como respuesta, el Perú envió a la misión diplomática conducida por José Antonio Lavalle ante el gobierno de Chile, pretendiendo lograr la paz en el último instante. Pero Lavalle no pudo conseguir sus objetivos y estalló el conflicto bélico más importante en la vida independiente de estos tres países. Cuando comenzó la guerra con el Perú, Chile disponía del anteriormente boliviano puerto de Antofagasta como base de operaciones armadas. Cuando Chile declara la guerra a Bolivia y ocupa el litoral, desembarca en Antofagasta, el ejército chileno es recibido en triunfo, con ovaciones. ¿Por qué? Porque ya el 80% de la población es chilena. Los capitales son chilenos y británicos y ya ese territorio estaba conquistado económicamente económica y demográficamente antes de la ocupación militar. Por su parte, los buques peruanos necesitaban urgentes reparaciones porque no estaban en condiciones para hacerse a la mar y combatir una guerra. Mientras tanto, los chilenos estaban en una guerra real desde hacía 2 meses y su ejército era una máquina de guerra que aceitaba sus engranajes conforme pasaban los días. Entre 1831 y 1879 Chile no tiene un solo golpe militar. Se suceden gobiernos democráticos de 6 años constitucionales. En plena guerra y estando ocupando Lima, Chile se da el lujo de hacer una campaña electoral con 4 candidatos y transferencia de poder, sin ningún problema. Perú, mientras tanto, entre la guerra, entre la independencia y 1872 es gobernado ininterrumpidamente por militares. Solo en 1872 se elige a Manuel Pardo el primer presidente civil. Comete varios errores como presidente. Primero, el Tratado de la Alianza Defensiva con Bolivia de 1873, secreto. Segundo, la suspensión unilateral del pago de la deuda externa en 1876, cuando el Perú, luego en la guerra, va a necesitar los créditos externos y no va a poder conseguirlos. Tercero, la estatización del salitre en 1875, donde afecta a grandes intereses ingleses y chilenos. Uno, si toma una decisión de ese tipo, lo hace pues con un ejército atrás y una marina. La Independencia y el Huáscar eran los principales buques peruanos. Ambos eran acorazados, sus defensas eran sólidas. Asimismo, ambos buques habían llegado al Pacífico durante la década de 1860. Ambos eran inferiores a los 2 blindados chilenos que fueron comprados durante la década siguiente, de 1870. Tomando en cuenta que era una época de grandes innovaciones, 10 años de diferencia tecnológica era bastante. Los acorazados chilenos se llamaban Cochrane y Blanco Encalada, disponían de un blindaje superior y de un poder artillero mayor que sus pares peruanos. Por otro lado, también formaban las escuadras un conjunto de naves de poder intermedio, y en este terreno la desventaja peruana era considerable, porque Chile disponía de 6 corbetas y cañoneras, mientras que el Perú tenía solamente 2. Bolivia carecía de unidades navales y la lucha por el mar sería exclusivamente entre Chile y el Perú. Durante la década de 1870, el Perú había caído en bancarrota, dejando de pagar la deuda externa a los acreedores internacionales.
Como consecuencia, el crédito fiscal se había arruinado. Por ello, el Perú no había tenido dinero para comprar armamento al nivel que lo había hecho Chile, que por su parte había estado a punto de ir a la guerra contra Argentina y se había preparado para esa eventualidad. Iniciadas las hostilidades, los chilenos establecieron el bloqueo de Iquique, puerto entonces peruano por donde se exportaba el salitre. El bloqueo estacionó a su escuadra que, no obstante ser superior, estaba paralizada, mientras que los buques peruanos tuvieron tiempo para realizar las más urgentes reparaciones y luego hacerse a la mar. Promediando mayo, los buques peruanos se dirigieron hacia el sur en un convoy que incluía al presidente de la República, el general Mariano Ignacio Prado, decidido a dirigir la guerra desde Arica, donde el Perú instaló su campamento general. Mientras tanto, la escuadra chilena había tomado el camino de El Callao. Se habían sucedido muchos pedidos para que la flota ataque y no permanezca anclada. Ambas escuadras se cruzaron en el mar sin verse, porque mientras los peruanos navegaban pegados a la costa, los chilenos lo hicieron por alta mar. Al llegar a Arica, desembarcó el presidente y los 2 acorazados peruanos se dirigieron a romper el bloqueo de Iquique que había quedado a cargo de la reserva chilena. Las naves chilenas eran la Esmeralda y la Covadonga, que fueron sorprendidas por la aparición del Huáscar en la madrugada del 21 de mayo. Grau inició el cañoneo, pero sus tiros no daban en el blanco por la impericia de los artilleros, la mayoría de los cuales eran extranjeros. La organización profesional de la Armada peruana era incipiente y muchos extranjeros ocupaban cargos que implicaban conocimiento de ingeniería naval. Ese 21 de mayo de 1879, la independencia venía retrasada y apresuró el paso, al grado que al entrar a la bahía de Iquique se pasó de largo y se interpuso entre el Huáscar y las naves chilenas. Esa circunstancia fue aprovechada por la Covadonga, que se escapó del encierro del Huáscar. La independencia siguió a la nave chilena al escape y se trabaron 2 duelos de a 2. El primer combate fue en Iquique y tuvo como protagonistas al Huáscar y la Esmeralda. Los artilleros peruanos no le daban a la Esmeralda, que se pegó a la costa para dificultar los disparos que, si estaban mal dirigidos, podían caer sobre la población civil peruana. Finalmente, el Huáscar fue al espolón en 3 ocasiones hasta hundir el buque enemigo. En el primer encuentro saltó al abordaje el jefe chileno, el comandante Arturo Prat, que, víctima de su arrojo, pereció en cubierta del Huáscar. Chile ganó un héroe y solamente perdió una nave antigua, puesto que la Esmeralda era de madera. El resultado del otro duelo marino fue funesto para el Perú. La independencia se perdió al chocar con un banco del fondo y la Covadonga logró fugar llevándose un gran triunfo. También habían fallado los artilleros y, presa de la ansiedad, el comandante Moré, jefe de la independencia, intentó acercarse a la Covadonga con tan mala fortuna que encalló en unos arrecifes. La pérdida de la independencia llevó al Perú a modificar el enfoque de la guerra marítima. Si al comenzar la inferioridad peruana era manifiesta, ahora era definitiva. Así, la nueva estrategia fue alargar la guerra en el mar para permitir el despliegue del ejército de tierra en Tarapacá y defender el territorio en disputa. El alto mando peruano decidió combatir detrás de las líneas chilenas para desorganizarlas. No se autorizaron combates abiertos con las naves chilenas, salvo cuando no hubiera otra solución. El Perú optó por una táctica guerrillera: golpear y desaparecer. El objetivo nuestro fue mantener nuestras líneas de comunicaciones abiertas y evitar que el enemigo, generarle una presión suficiente al enemigo como para que no pueda obtener el control del mar. Eso es lo que hicimos, a un alto costo, pero eso es lo que hicimos. Y eso nos permitió desplazar a las fuerzas al sur y prepararnos para la apertura de la campaña en Arica, Tarapacá. Es decir, crear un poder militar sustantivo en el sur. Nos costó la independencia, nos costó el Huáscar, nos costó todo lo que nos tenía que costar. Pero yo creo que ese objetivo se cumplió. Así, la pequeña flota peruana destruyó en repetidas ocasiones el cable submarino, interrumpiendo las comunicaciones chilenas. Asimismo, desmanteló las máquinas de agua potable para dificultar el desplazamiento del ejército de tierra.
También capturó naves, como el convoy Rímac, que transportaba a una división de élite conducida por un familiar del presidente de Chile. Los triunfos del Huáscar desconcertaron y enfurecieron a los chilenos, que esperaban estar ganando con comodidad dada su superioridad material. Hubo una crisis de gabinete y se nombraron nuevos ministros en el país sureño. Habiéndose reorganizado el alto mando naval chileno, diseñaron un nuevo plan destinado a cazar al Huáscar antes de proseguir la guerra. El 8 de octubre de 1879, Miguel Grau murió en una emboscada y Chile capturó al monitor Huáscar. Ese día el Perú perdió definitivamente el mar y quedó inmovilizado, mientras que Chile dispuso de todas las ventajas para desplazar a sus tropas.